Él es el único, Él es el santo y el poderoso, o sea que Él sabe cómo hacer sus cosas, Él tiene todo bien preparado. Eh, hace poco el Señor me tuvo en una prédica y me tenía hablando sobre el asunto de la disciplina. Lo que pasa es que hay temas que son muy largos y como son tan largos, pues uno queda como a medias, como el tango, ¿no? Pero aquí no estamos con el tango y no con la palabra del Señor. Entonces, vamos a recopilar, vamos a pedirle al Señor para que nos metamos bien en las cosas del Señor. ¿Qué es la disciplina? O sea, hoy el título le he puesto a la prédica es sin disciplina la persona es religiosa. O sea, sin disciplina, cualquiera de los que estamos aquí somos partes de los religiosos, o sea, de los llamados. De manera que, miremos primero qué es disciplina. La disciplina es un conjunto de reglas para mantener el orden. Eso es disciplina. Si nosotros vamos un momentico, vamos a comenzar en Hebreos 12. Nos vamos a dar cuenta que lo que quiere Dios con nosotros. En Hebreos 12, el Señor nos está hablando de una manera cómo nos va a disciplinar. Cuando nosotros no nos dejamos disciplinar, pues Él también tiene un pequeño nombre, y es un nombre bastante duro, que es ¿qué? Bastardo. Entonces, vámonos a Hebreos 12:6. Comencemos en Hebreos 12:6. ¿Sí? Dice, comencemos de... Sí, está ahí. 5. Y han ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque Yahweh al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ya nos damos cuenta que todos nosotros somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser ¿qué? Disciplinados. Entonces hablamos de que disciplina es un conjunto de reglas para mantener el orden. De esta manera, Dios nos está hablando cómo tenemos que mantener el orden en su reino. Cómo vamos a vivir en él. Pero vámonos un momentico a Proverbios. Busquemos Proverbios y mire cómo piensa el ser humano. Vamos a Proverbios 21. Y Proverbios 21 nos está hablando en el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. O sea, Dios está hablando que Él es el que mira nuestra forma de pensar, de actuar. Él es el único que puede examinarnos, su Santo Espíritu. De manera que nosotros no le podemos mentir al Señor. Hoy por hoy, me atrevo a decir que casi un 90% de las congregaciones andan en el cuento de la religión. No hay sometimiento a Dios. Ojo, aún en nuestra congregación, no hay sometimiento a Dios. No es cuestión de venir a la congregación. No es cuestión de tener la Biblia o de leerla. Aquí es someternos a la disciplina del Señor. Cuando el Señor nos habla de disciplina, Él aquí está demandando un conjunto de mandatos, de leyes, de preceptos, en los cuales yo tengo que someterme a ellos para poder vivir conforme a sus pensamientos, no a los míos. Si nosotros miramos, por ejemplo, en Isaías 55:8, dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. De manera que Dios nos manda es a pensar como piensa ¿quién? Él. Pero como nosotros tenemos
que venía un pecado adánico, o sea, el EDN de Adán. A él es el que tenemos que morir. A él es el que tenemos que morir, a ese pecado. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que pasa, que lo hemos dicho más de una vez y lo repetimos más de una vez, muchos hemos cambiado de una razón social. Salimos de la tradicional y nos metimos quizá otra peor. Pero no porque Dios quiera, sino porque nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es delicado. ¿Delicado por qué? Porque mire, si nosotros miramos en el cuento, por ejemplo, el asunto del ejército, en el ejército hay una disciplina. Cuando yo llego al ejército, en el ejército es muy diferente a la vida civil. Cuando yo llego al ejército ya no le voy a decir a mi cabo o al teniente, le voy a decir, sí señor, bueno señor. No, ya no le puedo decir por qué, porque yo voy a ser disciplinado. Entonces ellos van a decir, aquí usted deja lo civil y aquí estamos en lo militar. Entonces allá es qué ordena, qué ordena, ya se me fue ya, como ordene, qué ordena y cumplía su orden. Ya comenzamos nosotros que andar en la obediencia, en los parámetros que nos está dando ¿qué? El ejército. Entonces ya estamos entrando en esa disciplina, en la disciplina que nos manda el comandante. Ya, por ejemplo, ya uno se levanta y que ordena y eso es parado y hágale. Eso es igual, por ejemplo, cuando usted está metiendo, o sea, para los deportes, sea cualquier deporte, tenés que ser disciplinado, porque si dormías hasta tarde, tenés que levantarte temprano, y todo se trata ¿en qué? En disciplina. Si tú estás en una empresa, tenés que madrugar, así de fácil. Si no llegas temprano, pues te van a cobrar el tiempo. Y si seguís llegando tarde, pues también, ¿qué pasa? Te van a echar. Pero los hijos de Dios, entre comillas, hijos, vivimos una vida indisciplinada. Es cuando ahí la persona se vuelve religiosa. Es ahí cuando yo pienso que yo estoy actuando bien, creyendo que estoy haciendo conforme a la voluntad del Señor. Pero no es así. Vamos a verlo. Vámonos un momentico. Vámonos para Isaías. Y busquemos Isaías 30. Dice, porque este pueblo es rebelde. Ojo, rebelde. Hijos mentirosos. Isaías 39. Porque no quisieron ¿qué? Oír. O sea, sujetarse a la palabra del Señor. Comenzamos. A oír de la palabra del Señor. Aquí está muy clarito. Porque este pueblo es rebelde. ¿Qué es rebeldía? Pues rebeldía solamente es ir en contra de ¿quién? Del Supremo. Rebeldía es ir en contra del coronel, del cabo, del teniente. Rebeldía es ir en contra del patrón, del que me está dirigiendo. Esa es la rebeldía. Rebeldía es cuando estoy en la casa y me dicen haga esta, no lo hago. O sea, estoy pasando por encima de una orden. ¿Qué nos volvemos? Rebeldes. O sea, comenzamos a vivir una vida ¿qué? En religiosidad. Es impresionante. Llega el momento en que nosotros queremos aparentar hacer la voluntad de Dios, pero no es así, no es así. Miremoslo. Devolvámonos un momentico a Isaías 29. Tremendo, mire. 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más, ojo, ahí viene lo bueno, que un mandato de hombres que ha sido enseñado. Esto es delicadísimo, este pedacito, porque resulta que muchos venimos de otras congregaciones. Nos han enseñado y resulta que esas congregaciones no han tenido un fundamento, unas bases. Congregaciones donde enseñan solamente milagros, congregaciones donde no enseñan sino solamente pactos, congregaciones donde no enseñan sino siembras y no hablan sino de dinero, no hablan sino solamente, o sea, no hay ¿qué? Una base, no hay un fundamento. Cuando no hay un fundamento, entonces
mire que es tremendo porque aquí ya comienza lo malo de la persona religiosa. Dice, y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que le ha sido enseñados. De manera que es la única oportunidad de nosotros es meternos en la presencia de Dios para poder ser, ¿qué? Sensibles a la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque, pues de una manera, no sé, todo lo hace el Señor. Cuando yo estaba en la otra congregación, porque yo nací en la otra congregación, era muy bonito y también era muy tremendo. ¿Por qué? Porque yo también tuve mis cajas de oración, allá fue donde yo nací, el Señor allá donde me levantó de las drogas, quien me levantó fue el Señor, pero a través de unos hombres muy metidos con el Señor, y de un momento a otro eso se volvió una carnicería, eso se volvió una religiosidad tremenda. Entonces cada cual abrió su tolda, cada cual se abrió, y yo quedé sin, así como dice, o sea, tirado, pues, como se dice vulgarmente, al vacío. Yo le pedía al Señor, le dije al Señor, yo quiero congregarme, yo quiero estar en una parte que verdaderamente me enseñe. Y un día cualquiera, yo estando en mi cama, estaba escuchando Caracol cuando me dio por mover la dial, cuando escuché al apóstol. Y de ahí fue una pega muy tremenda. Hoy casual, mire, es que es tremendo es lo que hace el Señor. Hoy casualmente me llamó un varón para arreglarle un motor porque se le cayó el piñón. Se lo fabriqué hace, pues no tiene ni un mes. Resulta que cuando él llegó allá al taller, me dijo, no, lo que pasa es que me recomendaron, entonces, que para que al me fabriqué la vitrina. Yo le dije, amigo, lo que pasa es que pues, ya llega el tiempo, pues ya es muy corto el tiempo y los motores siempre se demoran entre 18 y 21 días para que vengan acá a Cali, porque ellos vienen del otro lado de los Estados Unidos. Me dice, yo no sé, lo único que dijeron es que aquí te mandan la plata y que por favor, no, usted rebusque el motor, haga pues que la vitrina llegue, funcione. Yo le dije, listo, me comprometí y bueno, se fabricó la vitrina, la llevé, el Señor, en el momento en que estamos hablando, él comenzó a hablarme del Señor y yo vi tremendo. Y entonces ya comenzamos a hablar y entonces nos dimos cuenta que éramos cristianos, éramos conocedores de la palabra, discípulos, porque no me gusta ser cristiano o evangélico, porque todo el mundo es cristiano, todo el mundo es evangélico, es mejor ser discípulos del Señor, ¿no? Entonces resulta que, mire lo que hace el Señor, por eso es que estas palabras cuando el Señor las habla es mejor que entren y que engranen nuestros corazones, porque nosotros cuando somos disciplinados por el Señor, cuando nosotros aceptamos meternos en el reino del Señor, tenemos que dar un testimonio. Y por eso es que muchos caen, porque resulta que llega la crítica y la murmuración. No, es que mira, lo ve, y él es cristiano, pero viera cómo es, no, mejor dicho, eso es torcido, mejor dicho, parece político, tremendo. Resulta que el domingo, por la misericordia de Dios, yo estoy aquí, me tocó orar por la mañana. Estamos orando y estamos orando cuando me dio por abrir los ojos y yo veo al Señor ahí. Y uy, ya por acá dentro decía, uy, Padre la gloria, ¿qué tal? Imagine, ¿qué tal que yo le hubiera quedado mal a ese Señor? ¿Cómo hubiera sido ese Señor por dentro? Mirarlo y que es que allá orando y cómo es de... ¿Sí ve? O sea, nosotros tenemos que ser modelos de Dios aquí y en cualquier parte. O sea, somos llamados a ser, ¿qué? Ministros. Como ministros, a donde Él nos lleve. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando para salir a cualquier parte y nosotros tenemos que ser testimonios, tenemos que ser ministros. Pero no solamente aquí, no solamente en la casa, en todo lugar donde vayamos tenemos que mostrar el cambio que está haciendo el Señor con su palabra a través de mi persona. Entonces, cuando ya estas cosas funcionan así, yo por ejemplo, yo le decía, uy Señor, es que yo te doy gracias Padre, ¿por qué? Porque es que más de uno se da cuenta aquí el testimonio mío, es que el testimonio mío era muy tremendo, pues era muy tremendo porque imagínate hasta donde yo llegué, pisar, mejor dicho, cargar un costal y arriándolo como todo un reverendo loco, porque así me tenía Satanás. Era tremendo. Para hoy tenerme aquí predicando, yo digo, mejor dicho, yo sigo con el Señor, porque cada día las cosas funcionan mejor. Pero cuando nos sujetamos a una orden, no hay otra.
Aquí no hay cuestión de que yo soy amigo del pastor, de que yo mantengo una congregación. No, 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 no. Vea, yo le voy a decir, el Señor lo primero que dice es que no nos dejemos de ¿qué? De congregarnos. Uno. Y nosotros tenemos que ser ¿qué? Ministros del Señor. O sea, tenemos que ser ¿qué? Servidores. Anhelar un servicio dentro de la congregación. Porque para eso estamos acá. Estamos aprendiendo para llevar. Nosotros no podemos tampoco estar chupando banca, porque pues, eso lo va a cobrar el Señor. ¿Sí? O sea, Él nos está disciplinando, nos está preparando, es para eso, porque mire el mundo en este momentico donde está, ese zabarrancho afuera, ardiendo allá. Entonces, de manera que mientras ellos están ardiendo aquí, nosotros estamos ardiendo por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a ser, ¿qué? Disciplinados para no ser religiosos. Porque la palabra del Señor muy clarito lo dice que son muchos los llamados, son muchos, son cantidades. Hoy a cualquiera le da hoy por arrendar un local, conseguirse 4 sillas, 6, 10 sillas, un equipo y comenzar a predicar, soy pastor, y soy pastor, y soy pastor, y ahora ya no quieren ser pastor, sino que quieren ser más apóstoles. Y cada uno quiere tomar un extracto más alto, por el poder de ¿qué? De la carne. Porque piensan conforme a su carne, no conforme a como quiere Dios. Nosotros, para ser ministros del Señor, primeramente tenemos que ser ¿qué? Disciplinados. Disciplinados. Hay cosas acá que tienen que entrar acá. Y las cosas que están aquí tienen que salir, porque ese hombre viejo, si no sale de aquí, jamás de los jamases vamos a recibir de lo que Dios tiene para nosotros. Ese hombre viejo debe de salir, debe de morir. No sé cómo, pero debe de morir. ¿Que duele? Uy, dígamelo a mí que si duele. ¡Ja! Mejor dicho, pao que sí me ha dado el Señor, ¿oyó? Y aún todavía me está dando con mi esposa. Porque todo lo que sembré, eso lo estoy recogiendo. Porque yo le digo, Dios lo cambia. El Señor lo regenera, pero lo que uno comete lo paga. Eso le pasó a mi amigo David, ¿se acuerdan? De manera que es mejor someterse al Señor y no caer en las manos del enemigo, porque el enemigo número uno, ¿quién es? ¿Quién? No, la carne, ese yo-yo, ese ego. Porque es que siempre yo le digo, pobrecito Sata, todo echando la culpa a él. No, dejémoslo por ahí, que él está enrumbado, aquí somos nosotros, somos nosotros. El enemigo nuestro es la carne, ese yo-yo, ese ego que no me deja ver lo que Dios me está diciendo. Mírenlo, comencemos. Vámonos un momentico y miremos, por ejemplo, Mateo. Miremos un momentico a Mateo y mire que son mandatos que el Señor está colocando a uno, pero llega un momento dado en que se hacen difíciles y entonces comienza uno vulgarmente, como le dice, a mamarle gallo al Señor y uno cree que está bien, re bien, pero resulta que está bien, pero bien, re mal. De manera que ya Dios no puede hacer nada ahí, ¿por qué? Porque nosotros somos desobedientes, porque solamente lo buscamos solamente por necesidad, pero no porque queramos nosotros satisfacerlo a Él. Ahora, hay muchos que queremos es que Dios nos satisfaga nuestros deseos a nosotros y nosotros nada de nada. Entonces, con Dios no funciona así. Miremoslo, por ejemplo, Mateo 5. Mateo 5. Miremoslo por el lado 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Esto es un tremendo ya proceso bravísimo. Amar a nuestro enemigo, amar a aquella persona que nos ha hecho daño. Pero bien bravo pero esos bravos. Pero como Dios es amor, como Dios en su inmensa misericordia nos ha llamado, por ejemplo, como en el caso mío era tremendísimo. Porque yo fui de la gente malita, que por ejemplo ella no daba bienvenidas y no con puñaladas, y eso era impresionante. O sea, yo tenía un resentimiento, un odio contra mi papá. Yo, mejor dicho, yo no lo quería ni en pintura, porque él me pegaba porque ganaba el año y me pegaba porque lo perdía, y eso no era, mejor dicho, por todo era malo.
Y para acabar de completar, igual que mi mamá una persona que nunca tuvo estudio, pastusa, pero pastusas indias bien bravas. Ella quiso tener presidente, ella quiso tener abogados y resulta que ella estaba creando un poco de ladrones y de viciosos. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para nosotros. No, es que las cosas hay que hablarlas así, a calzón quitado, amigo. Eso a mí de cuentico de que no, a mí no, yo estoy hablando porque el Señor a mí me hizo radical y como radical me cambió y porque radical estoy aquí parado y aquí y en cualquier parte yo le digo las cosas como son, al pan pan y al vino vino. De manera que cuando mi mamá se vino a dar cuenta, ya sus hijos están totalmente deteriorados, ya no había nada que hacer, totalmente perdidos. Y el único, porque aún ni el ejército pudo conmigo, pues con le digo todo, porque casi todo el tiempo lo pasé en Canadá en 4 bolas. Me les volaba con los chicos a fumar marihuana y a robar. Tremendo, así de sencillito. Pero Dios en su inmenso amor y su misericordia me llamó. El único que pudo con lazos de amor. Y hoy me tiene predicando aquí. Hoy me tiene llevando el evangelio a cualquier parte donde me encuentre, porque donde yo esté, yo encuentro a algún man por ahí parado jugando vareta, yo de una le digo, vení a grabar un plon, y ya me lo pasa. Y yo lo cojo, le digo, y comienzo a hablarle a ellos, le digo, mire, esto me destruyó mi vida. Y esto me llevó a mí tantos años de cárcel, fueron 38 años encanado con esto. ¿Ya? Y a través de eso llegué a las pepas, a través de esto metí perica, a través de esto metí a chis, a través de esto metía mire, era tan impresionante el diablo que venía arrastrado, que yo abría la moto, el tanque de la moto y comenzaba a absorber la gasolina. Y míreme hoy, 54 años, me tiene bien parado el Señor, porque para gloria y honra de Dios le cuento que estoy bien parado y cada día me bendice más. Eso es. Con Dios no es títulos. Con Dios no es cuestión de ser pastores o predicadores. No. El mundo está lleno de predicadores. El mundo está lleno de pastores y de gente. No, Dios necesita, ¿sabe qué es lo que necesita Dios? Dios necesita gente que sean disciplinadas, gente que se deje guiar por su Santo Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Comencemos a amarnos unos a otros. ¿Y nos está dando qué? Una disciplina. Amámonos. Ese odio, mire, hoy con quién vivo yo, con mi viejo, y lo amo. Miren, y es tremendo lo que hace Dios. Y lo odiaba, yo lo odiaba a mi viejito, yo lo odiaba porque no lo quería ver. Pero llegó el momento en que Dios me comenzó a llevar a que tenía que amarlo. Hoy lo amo, y para gloria y honra de Dios le sirvo, porque prácticamente en el taller mantenemos los dos. Mis hijos, pues, que te mantienen trabajando y los están trabajando conmigo. Entonces, eso no es de admirar, yo digo, claro, es de admirar. Eso es algo de enamorarse, ¿por qué? Porque Dios es el único que transforma las vidas, nadie es más. Pero cuando nosotros nos dejamos disciplinar, porque no hay otra manera que Dios haga la obra en nosotros, porque Dios no quiere nada a la fuerza, Dios no quiere nada a la fuerza. Miremoslo así, vámonos un momentico a Isaías 65. Vámonos para Isaías y miremos qué nos habla en Isaías. Al ser humano, lo que le daña el caminado, como dice vulgarmente, es la rebeldía. La rebeldía. Queremos todo hacerlo al gusto de nosotros, pero no someternos a las cosas de Dios. Y cuando nosotros no nos sometemos a las cosas de Dios, a su palabra, a su ley, a sus preceptos, tengamos la plena seguridad que las cosas no van a funcionar. Vamos a vivir dentro del montón, pero no vamos a ser de los escogidos. Miremos un momentico Isaías 65, 12. Dice el Señor, yo también lo destinaré a la espada y todos ustedes se arrodillarán en el desgolladero por cuanto llamé y no respondieron, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron, ¿qué? ¿Se dio? ¿Se dio porque funciona el espíritu y la religiosidad? Porque Satanás no vino y no jugó a eso, sino vino a destruir, él vino a hacer daño, no más. Pero cuando nosotros estamos preparados como buenos militantes, porque el Señor dice que las armas de nuestras milicias, ¿qué son? Que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Eso es lo que dice Dios. Nosotros somos soldados, somos militantes del poder de Dios. Somos llamados soldados. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Él. ¿Para destrucción de qué? De todo lo que se venga.
Porque ahí no es cuestión de que no, que en mi debilidad yo caí, que pobrecito yo, no, pobrecito el diablo que no tiene salvación. Pero nosotros sí. ¿Que fallamos? Claro. ¿Cómo no vamos a fallar si nosotros estamos en un proceso? Todos los días fallamos. Pero lo que tenemos que ver es que, hombre, el remordimiento es lo que hace daño al ser humano. El remordimiento, que es muy diferente, ¿a qué? Al arrepentimiento. El remordimiento lo hice y, uy, me dolió. Uy, Señor, perdóname. ¿Y por qué no me avisaste, Señor? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Él te va a ayudar? Él no te va a ayudar, para nada. Él no te va a ayudar, ¿por qué? Porque Él te está dando unas armas, ¿o no? Cuando te están disciplinando en el ejército, te dan tu armamento y te mandan al monte a ver si te vas a dejar matar. ¿O no, mi amigo, en la policía donde esté? Sí, porque ya uno toma su armamento y bueno, de ahí para allá, hágale. Eso es igual con Dios. Esto que nos está dando Dios aquí, ¿qué es? Armamentos. Todos estos armamentos son llaves para abrir puertas. De manera que la única manera de que mi vida cambie es cuando yo me someto a la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor cambia mi manera de vivir, aún hasta de hablar, de caminar, todo. Porque cuando uno está en el mundo, es el parcerito y está en el yengeré y está en la rumba y está en todas sus cosas. Con el Señor no. Con el Señor el trato es muy diferente. Que hay cosas que le quedan a uno difíciles, quedan difíciles, pero uno luchando con la carne y dándole garrote, el Señor sabe, lo saca porque para eso es el ayuno y la oración. Entonces, miremoslo otra vez acá. Vámonos un momentico a Lucas. Miremos Lucas. ¿Qué nos dice Lucas 8? Vámonos, Lucas 8, 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces profundas, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan. Oiga, eso sí, eso es otro de las bombitas en las congregaciones. En las congregaciones ese es porque yo soy yo soy el otro, entonces cuando ya nos mandan a chupar banca, entonces ya comienzan los problemas. Cuando ya nos disciplina, ya hay una disciplina, entonces, es que ya me tienen tirria. Y así por el estilo, o sea, ahí viene el espíritu de ¿qué? De religiosidad. Queremos vivir conforme a nuestros pensamientos, conforme a mi carne, conforme a mis gustos, conforme a mi manera, pero no conforme a como Dios quiere, porque para yo ser disciplinado tengo que someterme a la autoridad. Si yo no me someto voy a perder el año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya no me someto a la autoridad de la congregación, entonces me voy. Porque es que aquí me tienen tirria, entonces me voy para otra congregación. Y así lo va a pasar de congregación en congregación. Porque yo le comento, no hay una congregación buena, porque no la va a encontrar en este mundo, porque todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Que hay palabra buena, dígame lo que aquí es una palabra impresionante, porque son muy pocas las congregaciones con esta palabra que hay acá. Pero ¿por qué vivimos como vivimos? Solamente porque somos desobedientes. Solamente porque venimos del viejo hombre, venimos con el ADN y no lo queremos dejar, no lo queremos dejar. Entonces, a mí no me gusta que usted es cristiano o esté evangélico, no comparto, porque hoy casi el 90% o algo más son cristianos y evangélicos. A unos católicos son cristianos y evangélicos, ¿o no? ¿O no? Bueno, porque están con el mismo Cristo. Pero, ¿por qué viven ellos así? Porque no se someten a una autoridad, porque estos hombres no nos enseñaron la verdad. Y eso cuesta, eso cuesta. Mírelo. Lucas, sigamos un poquitico más atrasito, 14. Lucas 14. $33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Eso es lo que nosotros necesitamos, necesitamos ser discipulados, nosotros necesitamos ser guiados, nosotros necesitamos ser disciplinados. Nosotros sin disciplina no vamos a llegar a donde Dios tiene preparado, no vamos a llegar. Al ser humano le cuesta, y le cuesta. En este momentico
Hay muchas congregaciones con el arbolito de Navidad, con sus luces. Otros están descansando porque fueron 11 meses de ardua labor. Entonces vamos a descansar el mes de diciembre. O sea, ¿no hay qué? No hay disciplina, no hay un sometimiento. ¿Y a dónde vamos a descansar si no en Cristo Jesús? ¿O a dónde vamos a encontrar un reposo? Si el reposo es Cristo Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar un día de reposo? Pues es Cristo Jesús. No hay otro reposo. No hay otro reposo. De manera que si nosotros estamos en el servicio del Señor, estamos reposando en Él. Y le estamos sirviendo a Él con agrado. Pero para servirle a Dios, ¿qué necesitamos nosotros? Ser disciplinados. Pero la palabra le dice, tú que predicas, ¿te predica a ti mismo? O sea, ¿qué hay que hacer primero? Que la palabra obre en mi vida. Porque yo, ¿qué voy a dar si no tengo nada? Si tiene usted 0 en el bolsillo y le dicen deme 1000, ¿qué le va a dar? 0. ¿O no? Está 0. Pero si yo tengo, de eso doy. Eso es lo que Dios quiere. Que el alimento que nos está dando aquí, a través de los ministros, porque el ministro que se sube aquí no es guiado por el apóstol. Eso sí déjeme decirle, aquí no es cuestión de rosca. Aquí es cuestión del poder del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol nunca, que me lo digan aquí los ministros que están acá, nunca nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que predicar. ¿O no, Harold? Nunca. Simplemente anoche me llamó, ayer me llamó y Calderón, ¿listo? Le dije, sí, señor, listo. Ya es el Espíritu Santo de Dios el que me va a hablar, no más. Señor, ¿ahora qué? Ya era tarde de la noche, hágale. Y entonces el Señor, hágale. Háblale al pueblo. Le dije, listo, Señor. ¿Por qué? Porque mire, siempre en toda parte, el que lo lleva a uno a enseñar es lo que está, o lo pasado, o lo que ha pasado en mi vida. Eso le lleva a enseñar. Por ejemplo, un alcohólico. En Alcohólicos Anónimos, ¿quién puede enseñar? ¿Una persona que no tomó? Nunca, porque ¿qué te va a enseñar él si nunca ha tomado un trago? Pues sí mucho tomaba un traguito de agua, pero él no lo emborrachaba. Pero una persona que fue alcohólica, esa persona está totalmente lista para enseñar, para que salgan de allá. ¿Cierto que sí? Nosotros, acá nos está enseñando el Señor, como buenos discípulos, a que las personas del mundo salgan de allá, porque el Señor dice que conoceré la verdad, y la verdad nos hace libre. Entonces, como nosotros conocemos la verdad, esa verdad tiene que hacerme libre primeramente a mí como predicador. Porque si yo no soy libre, ¿qué puedo brindarle al pueblo? ¿Qué les puedo brindar yo a las casas de oración? Que ese es mi ministerio. De manera que ya se van a acabar 365 días. Revisémonos si estamos en disciplina o cómo estamos, si estamos a medias o cómo estamos. Llegan otros. Ahora un año me tocó a mí, como el 9 de diciembre, comenzar. Esta vez me tocó terminar. Bendito sea el Todopoderoso. Él sabe cómo hace sus cosas. Entonces, ya esto lo hace Dios con un propósito. Es un propósito. Porque vuelvo y le repito, el ministro que sube aquí habla porque el Espíritu Santo de Dios le dice que hable. Y está hablando de lo que tiene por dentro, entonces ahí no podemos dejar hablar más. Entonces, de manera que la situación aquí, vuelvo y le repito, aquí no es cuestión de un cartón, no es cuestión de pastor o de apóstol, no es cuestión aquí de nada lo profesional, porque con el Señor no es así. Y lo hemos visto más de una vez. Lo hemos visto más de una vez. Y miremoslo para que volvemos. Vamos y repitamos. Metámonos. Mateo 7. Mateo 7. 21. No todo el que repite Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que toma la decisión de hacer cada día la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? ¿Cómo? Tomar la decisión hoy. ¿Tomar la decisión de qué? De ser disciplinados, de hacer la voluntad de mi Señor. No más. Aquí comienza lo bueno. Mire que aquí están los pastores. Aquí están metidos, véalo, vean.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos usando tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas señales. Aquí viene la ñapa, lo bueno. Y entonces les declararé, nunca tuviste una relación íntima conmigo. Apártense de mí, violadores de mis leyes. Está hablándole el Señor. ¿A quién? ¿A quién? A los pastores, a los predicadores, a esos hombres que enseñan la palabra a como a medias tintas. Porque les duele hablar la verdad. Porque sabe que se le va a la gente. La gente hoy no tiene y no comezón de oír. No más. Aquí el que no resiste la palabra tiene que irse. Así es fácil. Pero si resiste la palabra, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar la prueba. Y eso es lo que Dios quiere. Hombres de valor, hombres radicales, que en el momento que la palabra llegue a mi vida, esa palabra comience a obrar. Que nosotros seamos testimonio aquí y en cualquier parte como ministros de Él, a donde nos manden. Porque eso es lo que Dios quiere. Hombres de valor, hombres que mejor dicho, hagan valer lo que es la palabra de Dios. Y mírenlo, miremos Oseas. Vámonos para Oseas un momentico. Y mire que no es pues cuestión de palabra, no es por cuestión de que no es que a mí no me dijeron, eso es mentira, eso es mentira. Mire lo que hizo Oseas 3:10, Oseas, ya te digo, 3, Oseas 3:6, 4:6, perdón. Oseas 4:6, amén. Mi pueblo es destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, pero sigamos, que aquí viene lo bueno. ¿Por cuanto qué? Por cuanto rechazaste el conocimiento de la palabra del Señor. O sea que sí conocieron del Señor. Sí conocieron del Señor. Pero ¿qué le hizo daño? La rebeldía. El sometimiento a la palabra. Cuando nosotros no nos sometemos a la palabra, tenemos problemas con el Señor. Por eso hay que tener una cosa en cuenta. Que muchos dicen que no, que oremos, que orando, y que ahora oremos. Yo le digo mentiras, porque es mentiras. La palabra de Dios está aquí. Porque todas las oraciones no son escuchadas. O dígame. ¿Son escuchadas todas las oraciones? Ahí está. No todas las oraciones son escuchadas. Pero si nosotros estamos en el secreto del Señor, si nosotros estamos en comunión con el Señor, todas las oraciones van a ser escuchadas. Es más, les voy a contar, aquí llega lo bueno. Yo creo que lo conté el testimonio que me pasó a mí, eso fue el domingo pasado. Sí, el domingo que jugó el Cali, el pasado. Pues yo no pude venir por la mañana, por la mañana al servicio, sino que pues se me murió la abuelita. Yo le decía que una abuelita muy joven, 107 años, muy lúcida, y se nos fue. Y resulta pues que en el Bolesta entonces tenía que ir a la casa, y entonces yo fui a la casa, y llegué pues ya por la noche, acá a Sanín, y en Sanín estoy esperando el bus, y cuando en el bus, estaba esperando el verdecito, la 53 que me lleva para el poblado, cuando cambiaron de chofer, y entonces el uno le decía, en la juega que en la Y con la troncal, eso está pero, está calientísimo. Y entonces llegó, uy, hay poder en Cristo Jesús. Y entonces ya comienza a llegar, hay poder en Cristo Jesús. Y como yo iba para allá, hay poder en Cristo Jesús, Señor, guárdanos. Y resulta que íbamos como 10 personas nomás. Sí, Señor, arranca. Yo comienzo, también arranco de ahí para allá. Hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús, Señor. Yo ato todo hombre fuerte que quiera levantar en contra de nuestras vidas, Señor. Y llegamos a la Y. ¡Ay! Le cuento que eso estaba, pero no, pues no caliente, eso estaba hirviendo. Ya se ha pasado la calentura. Resulta que él fue pasando muy despacio por medio de todo ese poco de gente. Y alguien le dio por timbrar ahí. El Señor es tan bastante inteligente que abrió la puerta. Y yo veo que vienen 3, pero ya señores, que fueran muchachos, con unas bolsas de harina. Y ellos entran y entonces levantan los pies por la registradora y comienzan. Y a todo el mundo, y entonces... Y yo hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús. Y entonces ya uno de los muchachos le tapa a la vez con la harina a las peladas y le quita el bolso. Y entonces algo por acá me dice, pero hace algo. Y digo, hay poder en Cristo Jesús. Yo cojo ese bolso y coge el muchacho, lo estrello contra ese vidrio allá. Y el muchacho no va en contra mía, porque ¿qué es lo que tenía que hacer él? Ir en contra mía, ¿cierto? Porque
ahí me están pegando de ahí mismo. Yo cogí el bolso, lo arrebaté y lo estrellé contra el vidrio. Y él no viene en contra mía, sino que van del chofer. Y cuando coge el chofer, el señor era Nietzsche. Y entonces lo veía, estaba, pero blanco, 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 claro, de la cantidad de harina que le han echado. Y lo tenía yo, y el negrito por ahí, agarrado ahí. Y entonces, uy, me da eso, yo volteo y le tiro el bolso a la muchacha y así. Ay, gracias, gracias, que venía mi quincena. Yo le digo, hay poder en Cristo Jesús. Yo sigo y sigo arrepentiendo, hay poder en Cristo Jesús. Y entonces ya voy y lo cojo a él acá y sigo dándole. Cuando yo lo tengo aquí, que lo estoy levantando, siento una patada por dentro. Se han metido por la ventana esa gente. Yo, ay, y en mi carne por dentro, yo decía, uy, Señor, y ahora que hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Y esas patadotas. Eso era impresionante. Y la gente, pues, que déjalo, soltalo, soltalo. Claro, ya cuando vi esas cosas, y yo, ay, poder en Cristo Jesús. Y mire, tremendo, vean, se bajaron suavecito. Pero mire, lo más tremendo de todo esto, es impresionante. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 3? Dice que el Señor es ¿qué? Es escudo alrededor de nuestras vidas. Iba con unas zapatillas negras. Tremendo. Y con el cortico, vea, en el nombre de Cristo Jesús no le puedo mentir, sin una gota de harina, nada de harina, 0 kilómetros de harina, totalmente. Eso no lo hace sino Dios. ¿Por qué? Porque yo le digo, amigo, en el nombre de Cristo Jesús, si eso hubiera sido con miedo, uy, la gente me mata. Y me mata, pero bien matado a punta de patadas. O quizá una puñalada, o no sé cómo. Cuando el Señor dice, yo honro a los que me honran, es verdad. Todo aquel que se somete a caminar como el Señor quiere, Él lo levanta en el nombre de Mashiach. No hay otro poder. No hay otro poder. El único que pudo levantarme a mí fue Cristo Jesús, porque aún ni el mismo ejército pudo, ni aún ni mi propia mamá. Se murió primero antes de que verme levantado. Tremendo. Pero yo sé que ella descansa porque ella no murió, ella en este momentico ya duerme, porque ella recibió al Señor antes de irse. Antes de irse me llamaron y me dijeron, ve Luis, mi mamá está yendo. Y digo, mamá no se va a ir todavía. Y cuando fui, sí estaba el espíritu de muerte, y ahí lo sentí. Y con el nombre de Cristo Jesús hay poder, y se fue. Y yo le decía, mami, lo único que yo le pido, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que usted se me va a ir, Dios se la va a llevar, pero mami, perdone a Marta, perdónala. Y así fue, la nuera. Le dije, llamen a Marta, llámenla y que venga. Mamá perdonó a la muchacha, hasta luego, se fue. El poder de Dios es muy grande, amigo. Es tan grande que utiliza a los ministros donde sea. Aquí llegó una niña no, la mamá y la abuela, que la niña estaba muriendo. Ojo, que se estaba muriendo. Yo ya salía de servicio. Y que llamaban a Calderón porque yo iba a la casa de ellos. Cuando la señora llegó y ¿y qué le pasó, doña María? Me dice, no, que la niña que está muriendo. Le digo, ¿y cómo así? Y la niña le dice, sí. ¿Y qué pasó? Me dijo, no, que los médicos la desahuciaron y que le entró un gusano al cerebro. Y ellas lloraban, y yo le digo, ella no se muere. Le dije a la hija, le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que Dios la está tratando a usted. Porque siempre que hemos ido allá, usted rechaza al Señor. El Señor hablando ahí tremendo. Le digo, hay poder en Cristo Jesús, ella no se muere. Sí, el doctor me dijo, y le digo, ese doctor es mentiroso, porque ella no se muere. Y digo, y espéreme que yo en media hora voy para allá. Y me fui y le cuento, cuando yo vi a esa niña, yo dije, en mi carne, Señor, ¿será que se muere? ¿Será que se muere? Toda calvita, y tenía por todo lado mangueras, por todo lado. Y le decía, uy, Señor, pero tú dices que no me dejas en vergüenza. Yo le dije a ella, bueno, no sé, tú me dijiste. Y comenzó a orar por esa niña. A los 2 meses estaba aquí dando el testimonio a esa niña. El Señor honra a los que le honran. Bien re malo como fui yo, bien ladrón y bien de todo. Y mira el Señor donde me tiene predicando. Y a cualquiera, con mucho amor, yo le puedo decir, para Dios no hay nada imposible. Solamente disponibilidad, disponibilidad. Solamente es querer cambiar. Como ministros, porque hay ministros zánganos, ojo, ministros zánganos, que no nos gusta hacer nada. Y en la obra de Dios hay que funcionar de por donde dé. Es hoy.
Y con eso terminamos. Vámonos un momentico a Eclesiastés. Miremos Eclesiastés. Y mire lo que nos dice el Señor en esta noche. 2. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Arrancar lo que plantó. Ese viejo hombre debe ¿qué? Salir de nuestras vidas hoy. Y de esta palabra, ¿qué tenemos que coger de ella? Tiempo de nacer y tiempo de plantar. Comencemos a plantar hoy la semilla del Señor. Comencemos a plantar hoy la palabra bendita del Señor para que haya un cambio en nuestras vidas. Para que su palabra funcione en cada uno de nosotros, porque si el Señor pudo conmigo, puede con cualquiera de nosotros y nuestras familias que aún no han podido llegar a los pies del Señor. Porque la sangre del Cordero tiene poder sobre cualquier área. No hay un poder más grande que el de Machía. Pudo con el loco Vitrina, que era un loco que, mejor dicho, velía al mismísimo diablo. Lo levantó y un gran predicador. Ha podido con hombres tremendos, hombres que no han servido para nada, hombres miserables para el mundo, porque eso decían de mí. Es que mi papá es un desechable. Los vecinos decían, no, es que él es un desechable, no sirve. Desechable. Pero por dentro me decían, no, es un reciclable. Y es un reciclable, es un reciclable, es un reciclable. Y mira el reciclable ya. Reciclado, reciclado, me regeneró la sangre de Cristo Jesús. No hubo más, alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Quedan poquitos días para finalizar este 2013. Yo les invito, 13, tiempo de rebeldía. Busquemos un 14 de mucho amor, de mucha paz. Dejemos ya de consumir sillas. Trabajemos para la obra del Señor. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Falta muy poco. Perdón. Mire la gente perdiendo de allá. Los tiempos son muy corticos. Esperemos que dentro de poquito estamos otra vez a diciembre, porque el tiempo es rápido. Vamos a una velocidad tremenda. Y así tiene que ser en la gran tribulación. El tiempo es cortico, porque si no era cortico, por la misericordia de Dios, no alcanzan a aguantar el trote que viene para esos tiempos. Porque los trotes son bien impresionantes. Entonces no esperemos quedarnos dentro del montón, sino ser los escogidos. Hay un solo Dios, y ese es el único que restaura nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Altísimo, al Santo, que nos levante. Vamos a pedirle al Señor que nos regenere con su sangre preciosa. Cada uno de nosotros, el que no tiene dinga, tiene mandinga, pero de algo tenemos, como dice el apóstol. Saquemos esa dinga, saquemos esa mandinga. Que ese año que viene sea un año de regeneración, de cambio. Que ese año que viene, que sean frutos nuevos, para poder llevarle a aquellas personas que necesitan y anhelan de palabras. Porque el mundo necesita de palabra. No necesita de pastores, no necesita de predicadores, no, necesita de palabra. Palabra viva, palabra que cambie, palabra que transforme cada una de nuestras vidas, la vida de ellos. Eso le pasaba a mi amigo Pedro, Saulo, que con las meras sombras sanaban. ¿Y por qué nosotros no? ¿O no podemos? El Señor no hace asesión de personas. Déjeme decirle que no hace asesión de personas. Solamente es disponibilidad a la disciplina de Él. Cuando nosotros entramos a la disciplina de Él y comenzamos a ser sensibles a su voz, tenga la plena seguridad que todo funciona. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Papá Dios, por esta palabra, Señor, el cual, Señor, tú has traído. No queremos más religiosos, Señor, no queremos ser más religiosos, no queremos ser más del montón, bendito Señor. Ayúdanos, Señor. En nuestra fuerza no podemos, Padre.
Es por eso, Señor, que necesitamos, amado Santo Espíritu de Dios, que nos enseñes. Que sea tú, Señor, tomando el control total y absoluto de nuestras vidas, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, hoy renunciamos. Hoy renunciamos al mundo, hoy renunciamos a la carne, a los deseos, hoy renunciamos a toda necedad, hoy renunciamos a todo aquello que nos ata, que nos limita estar en tu presencia, Padre de la gloria. Hoy renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a todo espíritu mentiroso, a todo aquello que te desagrada, Padre de la gloria. Hoy renunciamos a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia, a la rebeldía, a la desobediencia. Hoy renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a ser indisciplinados, bendito Señor. Padre de la gloria, aquí, Señor, está este redín, esta pequeña manada, oh Dios, en el cual te pedimos, ayúdanos, Señor, porque en nuestra fuerza no podemos. Señor, repita conmigo, ahí estamos, hermanos. Señor, en esta hora, con todo mi corazón, yo te pido, ayúdame, Señor. Ayúdame, que en mi fuerza no puedo. Ayúdame a morir al yo, al ego, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia, bendito Señor. Ayúdame, Señor, fortalece mi mente, mi corazón, Señor. Yo quiero ser disciplinado, dile ahí, yo quiero ser disciplinado. Disciplíname todos los días, en todo momento, donde esté, con quien esté. Ayúdame a ser disciplinado, Padre, que tu palabra me cambie. Ayúdame, Señor. Dile ahí donde estás, ayúdame, Señor. Yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te he hecho daño, Padre de la gloria, en el nombre de Machía. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y hoy reconozco, Señor, reconozco que tú pagaste un precio de sangre, Señor, que fuiste sacrificado por mis culpas, por mis pecados, Señor. Es por eso que yo hoy abro las puertas de mi corazón, de mi vida. Hoy entra en mí, Señor, entra en mí. Planta esa palabra en mí, Señor. Planta, Señor, planta esa palabra. Haz que esa palabra, Señor, crezca en esa tierra, Señor, esa tierra que tú la estás germinando, Señor, que tú has lavado con tu sangre preciosa, Señor. No queremos ser del montón, Padre, no queremos ser del montón. Es por eso que hoy, Señor, con nuestros labios confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Papá Dios, por cada una de las personas que están aquí, oh Dios. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida del apóstol, bendigo la vida de la pastora Linel, bendigo cada uno de sus ministros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú nos has hecho sacerdote, linaje, Señor, escogidos. Nos has hecho, Señor, bendición para bendecir. Y de lo que tengo, Señor, hoy doy a todos los que estamos aquí, Padre, al que está al frente de la pantalla. Recibe bendiciones en el nombre de Machía. Se nos acaban estos 365 días, pero no te has acabado tú, Señor, porque tú no cumples años, tú no cumples nada, porque tú eres eterno, Señor. Y hoy estamos solamente aferrados a ti, amado Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.